En las altas laderas de las montañas, entre rocas afiladas y precipicios escarpados, habita una gran bestia cuya masa alcanza los 300 kilogramos. En cuanto a peso, es comparable al de un toro adulto. Normalmente, una masa así hace que mantenerse en una pendiente pronunciada sea casi imposible. Incluso los ungulados relativamente pequeños a veces tienen dificultades para encontrar apoyo en un relieve similar. Sin embargo, esta bestia se desplaza con seguridad por los acantilados rocosos y verticales, como si su propio peso no le molestara en absoluto. La apariencia del animal impresiona tanto como su habilidad para sostenerse en las rocas. Su cuerpo parece como si la naturaleza lo hubiera ensamblado con fragmentos de varias criaturas distintas a la vez. El torso macizo recuerda al de un toro, el hocico largo y curvado se parece al de una cabra, y los cuernos robustos tienen un contorno similar a los de un carnero. Es precisamente por esta extraña combinación de rasgos que los científicos tardaron mucho en determinar a qué grupo de animales debían clasificarlo. Les presento al taquín. Pero, ¿cómo es que una bestia de semejante peso se mantiene en las empinadas laderas rocosas, allí donde incluso a las criaturas más ligeras y ágiles les resulta difícil mantenerse en pie? ¿Por qué la apariencia de este animal parece estar compuesta por rasgos de varias especies a la vez? ¿Y qué se esconde detrás de una combinación tan inusual? Para la ciencia europea, el taquín fue durante muchos años poco más que un vago rumor de lejanas regiones montañosas. Lo que se sabía de esta bestia provenía solo de los relatos de los lugareños y de las raras pieles secas y cráneos que, de vez en cuando, llegaban a manos de los investigadores. Basándose únicamente en huesos y pieles, era extremadamente difícil hacerse una idea de cómo era el animal en vida y cómo se comportaba en la naturaleza. Las distintas muestras diferían notablemente en tamaño y color, lo que solo aumentaba la confusión en la ya de por sí escasa información. Ningún zoólogo europeo había visto jamás un taquín vivo con sus propios ojos. Solo quedaba especular, apoyándose en la información contradictoria que llegaba de las inaccesibles regiones del Himalaya de segunda y tercera mano. Pasaría mucho tiempo más antes de que algún investigador finalmente se encontrara con un taquín vivo en sus montañas natales, y ese momento se convertiría en un punto de inflexión en la historia del estudio de esta bestia. El cuerpo del taquín es grande y pesado, más corto y achaparrado que el de la mayoría de los otros ungulados de montaña. El pecho es ancho, la espalda es poderosa y las patas son gruesas y fuertes, capaces de soportar todo el peso del cuerpo sobre terrenos irregulares e inestables. La cabeza del animal es alargada, con un hocico convexo y jorobado, que recuerda al de una cabra. La nariz es ancha y carnosa, y el labio superior cuelga ligeramente sobre la mandíbula inferior, dándole al rostro una expresión pesada y un tanto sombría. Los cuernos, en la base, están muy juntos uno del otro, luego se separan hacia los lados y se curvan hacia atrás, imitando la forma de los cuernos de un carnero. En la raíz son anchos y acanalados, y hacia las puntas se estrechan notablemente y se vuelven más lisos. El pelaje del taquín es denso y áspero. Protege eficazmente al animal del frío y del viento penetrante en las altas montañas. El color puede variar considerablemente entre los distintos individuos, desde un marrón oscuro y casi negro hasta un color claro, beige. En algunos animales, el pelaje tiene además un característico brillo dorado. El peso corporal del taquín puede alcanzar los 300 kilogramos. Para que se hagan una idea de la magnitud, un reno adulto pesa 2 y a veces hasta 3 veces menos. Por este parámetro, el taquín se destaca claramente entre los herbívoros que habitan las zonas montañosas, donde es muy raro encontrar animales de semejante peso. Por su masa corporal, el taquín se acerca más a un gran oso pardo que a la mayoría de los ungulados que comparten con él las laderas de las montañas. Semejante peso impresionante le proporciona al animal calor adicional y una reserva de energía, necesarias para sobrevivir a los duros inviernos a gran altitud. Al mismo tiempo, un cuerpo grande y pesado le presenta al taquín un desafío complicado en el terreno rocoso. Sostener tanto peso en una ladera empinada y pedregosa o en un desprendimiento de rocas es bastante difícil, mientras que a los animales más ligeros y ágiles les resulta mucho más fácil encontrar un punto de apoyo en esos lugares. El taquín habita en la parte oriental de la cordillera del Himalaya, en el territorio de lo que hoy son China, India, Myanmar y Bután.
Estos animales prefieren las laderas empinadas, boscosas y pedregosas a gran altitud, donde la densa maleza se encuentra junto a canchales abiertos y afloramientos rocosos. Un relieve tan poco accesible no representa un obstáculo para el taquín, sino que al contrario, les sirve de protección segura. Las laderas empinadas, el bosque espeso y los amontonamientos de rocas les complican el camino a los grandes depredadores, y al animal le es mucho más fácil escapar del peligro en un lugar donde es casi imposible acercarse sin ser detectado. Por supuesto que en estas montañas hay depredadores. Sin embargo, los enfrentamientos con ellos no ocurren a menudo. El taquín cuenta más que nada con lo inaccesible de su territorio y no con tener que salvarse de una posible amenaza echando a correr a toda velocidad. Los espesos bambusales en las montañas se convierten para muchos herbívoros grandes en un verdadero obstáculo. Los tallos tupidos crecen tan juntos que abrirse paso directamente a través de ellos es sumamente difícil, y la mayoría de los animales prefiere rodear esos lugares, gastando tiempo y energía adicionales. El taquín, en una situación así, se comporta de una forma totalmente distinta. Su cuerpo macizo y su complexión robusta le permiten abrirse paso a la fuerza a través de los densos matorrales de bambú, apartando los tallos con su propio peso, allí donde otros animales se ven obligados a buscar rutas alternativas. Esta característica le abre al taquín el acceso a zonas de forrajeo, a las que los ungulados más ligeros y esbeltos simplemente no pueden llegar directamente. Las espesas junglas de bambú se convierten para él no en un obstáculo, sino al mismo tiempo en una fuente de sustento y en un refugio seguro. El secreto de la estabilidad del taquín en las laderas empinadas y rocosas no reside en la fuerza de sus músculos ni en la cautela de sus pasos, sino en la particular estructura de sus patas. La constitución de las pezuñas de este animal es tal que le permite lograr lo que a primera vista parece físicamente imposible para un animal de semejante peso. Las pezuñas del taquín son anchas y hendidas, y cada mitad puede separarse ligeramente hacia los lados bajo el peso del cuerpo. Gracias a esto, la superficie de apoyo sobre la roca aumenta y la carga se distribuye de forma más uniforme que en los ungulados con pezuñas más estrechas y rígidas. Por encima de la pezuña principal, el taquín posee un espolón córneo adicional, situado un poco más arriba y hacia atrás. Al descender por una pendiente pronunciada o al apoyarse sobre una roca irregular, este espolón toca la superficie y se aferra a las más mínimas irregularidades y grietas, justo donde una pezuña lisa simplemente resbalaría hacia abajo. Es precisamente la combinación de una pezuña ancha y hendida con el espolón adherente adicional, lo que le proporciona al taquín un apoyo firme, allí donde un animal más ligero pero peor adaptado correría el riesgo de despeñarse. En este caso, el peso corporal no juega en contra del animal, sino que presiona la pezuña con más fuerza contra la superficie de la roca. Además de la estructura de sus pezuñas, la estabilidad del taquín se debe a la propia forma de su cuerpo. El cuello del animal es corto y potente, los hombros son anchos y el torso es robusto y bajo, con un centro de gravedad situado a poca altura del suelo. Semejante complexión funciona como un contrapeso natural. Cuanto más bajo está el centro de gravedad del cuerpo, más difícil le resulta al animal perder el equilibrio en una superficie irregular e inclinada, incluso si de repente se desmorona una roca o se desplaza la grava bajo sus patas. Un cuerpo más ligero y esbelto, con un centro de gravedad alto, perdería la estabilidad mucho más rápido en condiciones similares. En el taquín, sin embargo, es precisamente su complexión robusta, que en terreno plano parecería simplemente pesada, la que se convierte en una verdadera ventaja en la ladera empinada de una montaña. El desplazamiento del taquín por el terreno rocoso no es para nada apurado. El animal no se lanza por las laderas empinadas ni da saltos bruscos de roca en roca, como lo hacen algunos otros ungulados de montaña más ligeros. Cada paso del taquín es pausado y bien medido. Antes de pasar su peso a un nuevo punto de apoyo, el animal parece que tantea la roca o un tramo del pedregal, y solo cuando está seguro de su firmeza, da el siguiente paso. Semejante ritmo pausado disminuye considerablemente la probabilidad de un error en el terreno irregular. Allí donde la velocidad solo aumenta las chances de un traspié, el paso tranquilo y preciso del taquín le permite superar las partes complicadas de la ladera sin movimientos bruscos ni riesgos de más. En la época cálida del año,
Los taquines suelen frecuentar los charcos de lodo y las pequeñas fuentes de agua en las montañas. Los animales pasan largos ratos revolcándose en el barro y se lo untan por todo el cuerpo, cubriendo su pelaje y su piel con una capa densa. Este comportamiento le ayuda al taquín a solucionar dos problemas de una sola vez. La capa de barro ya seco protege su piel de las picaduras de los insectos que chupan sangre, los cuales abundan sobre todo en verano en los bosques de montaña. Además, el lodo ayuda al animal a sobrellevar el calor durante los meses cálidos. Al secarse sobre el cuerpo, crea una especie de cubierta refrescante natural que reduce el calentamiento de la piel bajo los rayos directos del sol. El taquín tiene un pariente entre los animales que existen actualmente, y además es bastante cercano según la clasificación científica. Al observar la apariencia externa del taquín, es prácticamente imposible adivinar de qué animal se trata. Los taquines viven en grupos, sin embargo, el número y la composición de estos grupos cambian a lo largo del año. Durante el invierno, los animales suelen mantenerse en pequeñas compañías, de unos cuantos individuos, y a veces incluso andan completamente solos. Con la llegada del verano, el panorama se vuelve diferente. Los taquines se unen en manadas más grandes, que pueden incluir varias decenas de ejemplares, que pastan y deambulan juntos por las mismas laderas de las montañas. Estas migraciones estacionales no solo determinan el tamaño de los grupos, sino también la altitud en la que se mantienen los animales. En invierno, las manadas descienden a las zonas boscosas de las montañas, donde la capa de nieve es más delgada y conseguir alimento es conseguirmente más fácil. En verano, los taquines suben hasta el límite superior del bosque y los pastizales abiertos de montaña, donde durante la temporada cálida crece hierba fresca y otra vegetación joven. En las zonas montañosas habitadas por los taquines, no es raro encontrar manantiales minerales naturales con un alto contenido de sal. Para un animal que se alimenta principalmente de plantas, dicha sal representa un recurso de inmenso valor, que es sumamente difícil de obtener de su dieta regulada. Los taquines memorizan bien la ubicación de dichos manantiales y periódicamente acuden a ellos a propósito desde lejos, recorriendo a veces distancias muy significativas a través del difícil terreno montañoso. Al llegar al manantial mineral, los animales con frecuencia se quedan cerca de él durante varios días. La manada puede permanecer por largos periodos en un solo lugar, acercándose por turnos al manantial, y solo después retoma sus travesías habituales por las laderas. La dieta del taquín es bastante diversa. Se sabe que estos animales se alimentan de más de 100 especies de plantas que crecen en los bosques de montaña y en las laderas abiertas durante las distintas estaciones del año. La base de su alimentación en verano consiste en hojas de bambú, brotes tiernos y hierba. El taquín va comiendo las plantas sobre la marcha, mientras se desplaza a lo largo de la ladera y por el camino va eligiendo las zonas de matorrales más apetecibles para forrajear. En invierno, cuando la mayor parte de la vegetación queda cubierta por la nieve, la dieta del animal cambia de manera considerable. Los taquines se adaptan a alimentos más duros, como los brotes tiernos y la corteza de los arbustos, que siguen estando a su alcance hasta en los fríos más crudos. A veces, al taquín no le da la altura para llegar al follaje de las ramas altas de un arbusto o árbol, parado en sus cuatro patas. En una situación como esta, el animal recurre a la misma maña que usan otros grandes ungulados. El taquín se para sobre sus patas traseras, apoyando las pezuñas delanteras en el tronco o las ramas y estira el cuello todo lo que puede. En esta postura, el animal logra alcanzar el follaje que está a varios metros del suelo. Para una criatura que se ve tan pesada y maciza, esta postura resulta totalmente inesperada. Gracias a ella, el taquín accede a comida que está fuera del alcance de otros ungulados más pequeños, los cuales se ven obligados a comer solo lo que encuentran al ras del suelo. El taquín tiene glándulas grandes y bien desarrolladas, situadas cerca de los ojos y por toda la superficie de su piel. Estas glándulas producen una secreción con un olor particular que el animal usa para comunicarse con los demás miembros de su manada. El taquín se frota regularmente el hocico y los costados contra las rocas, los troncos de los árboles y otros objetos llamativos de su territorio. Al hacerlo, la secreción de sus glándulas se deposita en la superficie en forma de un olor persistente. Dicha marca dura mucho más tiempo que un rastro visible, y los otros animales de la manada la perciben sin dificultad. Este método de comunicación a través del olor les permite a los taquines transmitir información sobre su presencia en la ladera,
incluso sin encontrarse personalmente unos con otros. El taquín tiene otra particularidad fisiológica relacionada con su piel. Este animal prácticamente carece de glándulas sudoríparas, a través de las cuales la mayoría de los mamíferos enfrían su cuerpo mediante la evaporación de la humedad. La piel del taquín produce una sustancia aceitosa especial que cubre su pelaje de manera uniforme con una fina capa protectora. Esta funciona como una película impermeable natural y protege eficazmente el cuerpo del animal para que no se moje. Esta característica resulta ser sumamente importante durante las prolongadas lluvias de montaña, que son típicas de las laderas orientales del Himalaya. Mientras que un pelaje común y mojado pierde rápidamente sus propiedades de aislamiento térmico, el pelaje del taquín, gracias a esta película aceitosa, permanece considerablemente más seco durante mucho más tiempo. El hocico macizo del taquín cumple una función más allá de ser un rasgo distintivo de su apariencia. En su interior se encuentran grandes senos nasales, los cuales juegan un papel importante en la vida de este animal a grandes altitudes. El aire de la montaña a tales altitudes es muy frío, y su entrada directa a los pulmones supondría un gran esfuerzo para el sistema respiratorio. Los grandes senos nasales del taquín alargan el recorrido que el aire hace antes de llegar a las partes más profundas de las vías respiratorias. Gracias a esto, el aire helado logra calentarse parcialmente todavía dentro del hocico, antes de que llegue a los pulmones. Esta estructura reduce la tensión en el organismo y le permite al taquín soportar el aire frío y enrarecido de las altas montañas sin pérdidas de calor innecesarias. Cuando surge un peligro, el taquín no se queda en silencio. El animal emite un sonido agudo y corto, parecido a una tos, y lo suficientemente fuerte como para que lo oigan todos los demás individuos de la manada que se encuentren cerca. Esta señal funciona como una advertencia. Al escucharla, los otros taquines se ponen en alerta de inmediato y son capaces de reaccionar a una posible amenaza, incluso si ellos mismos todavía no la han detectado. Un sistema de alerta de este tipo es particularmente valioso en las condiciones de un terreno montañoso complejo, donde los matorrales espesos y el paisaje irregular con frecuencia reducen la visibilidad, y no siempre es posible detectar un peligro a tiempo de forma visual. A diferencia de la mayoría de los otros ungulados, en el taquín tanto los machos como las hembras tienen cuernos. En cuanto a su estructura, los cuernos de ambos sexos son iguales, aunque los de los machos, por regla general, son un poco más macizos. En la base los cuernos tienen relieve y son más gruesos, y hacia las puntas se van volviendo gradualmente más lisos y afilados. En los ejemplares de gran tamaño, la longitud de los cuernos puede superar el medio metro. El propósito principal de dichos cuernos no es la defensa contra los depredadores, sino una demostración de la posición dentro de la manada. Los animales con los cuernos más grandes y llamativos ocupan un lugar más alto en la jerarquía entre sus semejantes, y con frecuencia logran establecerlo sin necesidad de enfrentamientos directos. Por su apariencia, el taquín recuerda a un toro, con un cuerpo macizo y una cabeza pesada. Sin embargo, según la clasificación científica, está mucho más emparentado con animales completamente distintos, y este parentesco es capaz de sorprender incluso a quienes conocen bien el mundo de los ungulados. El pariente vivo más cercano del taquín es el buey almizclero, un animal grande y peludo que habita las latitudes árticas, entre las nieves y los hielos de América del Norte y Groenlandia. A primera vista, un parentesco así parece inesperado, pues el taquín habita en los bosques montañosos del Himalaya, mientras que el buey almizclero, por el contrario, está adaptado para existir en la tundra abierta y nevada. Además, en su apariencia, estos dos animales no se parecen mucho entre sí. Al mismo tiempo, según la clasificación científica, el taquín pertenece al grupo que agrupa a las ovejas y las cabras, y de ninguna manera a los toros, a pesar de su complexión masiva y bovina. Esto hace que su parentesco con los toros verdaderos sea mucho más lejano de lo que se podría suponer al juzgar por su aspecto. La cría del taquín nace después de aproximadamente 8 meses de gestación. Por lo general, la hembra da a luz a una sola cría, y el parto ocurre en un lugar apartado y cómodo dentro del territorio de la manada. Ya en los primeros días de vida, la cría sigue a su madre con seguridad. A pesar de su muy corta edad, supera sin dificultad el mismo terreno rocoso y complicado por el que caminan los ejemplares adultos. Semejante independencia temprana
es necesaria para sobrevivir en las condiciones de la montaña, donde la manada no puede permanecer mucho tiempo en una sola área segura. La cría rápidamente comienza a imitar a su madre y a los otros adultos, adoptando su forma de moverse sobre las rocas y los pedregales. Las primeras pieles y cráneos de taquín llegaron a manos de los científicos europeos ya a mediados del siglo XIX. Fueron precisamente estos hallazgos los que se convirtieron en el único material sobre la base del cual la ciencia pudo, de alguna manera, describir a este animal. Un investigador europeo observó por primera vez a un taquín vivo en sus montañas natales casi 60 años después de que los primeros especímenes aparecieran en las colecciones científicas. Durante todo este tiempo, los científicos se vieron obligados a formarse una idea del animal literalmente a partir de huesos, pieles y testimonios fragmentarios, sin tener ni una sola observación directa del taquín en su hábitat natural. Un intervalo tan largo entre los primeros hallazgos y el encuentro con un ejemplar vivo fue inusual incluso para la ciencia del siglo XIX, cuando las descripciones basadas en especímenes incompletos sí ocurrían. Para el taquín, este periodo resultó ser especialmente significativo, incluso para los estándares del estudio de los grandes mamíferos. Incluso hoy, más de un siglo después del primer encuentro en vivo, el taquín sigue siendo uno de los grandes mamíferos menos estudiados. La razón es la misma que hace un siglo y medio: la inaccesibilidad de las zonas montañosas donde vive este animal. Las laderas rocosas y empinadas, la densa vegetación y la lejanía de los territorios montañosos de los lugares poblados complican considerablemente las investigaciones de campo. A los científicos les resulta extremadamente difícil observar a los mismos grupos de animales durante largos periodos en su hábitat natural. Por esta razón, hasta el día de hoy se ha recopilado notablemente menos información sobre el número exacto de taquines, su comportamiento y sus rutas de migración que sobre la mayoría de los otros grandes ungulados del planeta, incluyendo aquellos animales que habitan en zonas mucho más accesibles para los científicos. Hasta ahora, la apariencia inusual del taquín se explicaba exclusivamente por la biología, la estructura de su cuerpo, adaptada para la vida en condiciones montañosas. Sin embargo, para la gente que ha vivido durante siglos cerca de estas montañas, una apariencia tan extraña tiene una explicación completamente diferente. Para uno de los pueblos del Himalaya, el taquín ocupa un lugar especial, que va mucho más allá del papel de un simple animal salvaje. Aquí se le venera como una criatura, inseparablemente ligada a las creencias espirituales locales. Al taquín aquí no se le percibe simplemente como parte de la fauna local, sino como un animal con un estatus especial, casi sagrado. Se le ha asignado un lugar en la mitología, aparte de todos los demás habitantes de las montañas. Es precisamente con este estatus especial que se relaciona una antigua historia sobre el origen del taquín, que explica su apariencia inusual de una manera completamente diferente a como lo hace la ciencia. Según la tradición local, el taquín no vino al mundo como lo hacen los animales comunes. La leyenda cuenta que fue creado por un venerado maestro espiritual, quien realizó un verdadero milagro ante los ojos de sus discípulos. En esta tradición, el cuerpo del animal fue tomado de una bestia, mientras que la cabeza, curva y diferente al resto del cuerpo, provino de una criatura completamente distinta. El maestro unió estas partes y pronunció palabras especiales sobre la creación resultante. Después de esto, según la leyenda, la criatura cobró vida, se puso de pie y huyó hacia las montañas, para pastar allí y continuar su vida ya como un verdadero animal viviente. Esta leyenda explica lo más sorprendente de la apariencia del taquín, o sea que su cuerpo parece estar hecho con partes de animales completamente distintos. Donde la ciencia ve en esto el resultado de la evolución y la adaptación a las duras condiciones de la montaña, la creencia popular lo considera un milagro de la creación. El pelaje de algunos taquines tiene un notable brillo dorado. Esta particularidad en su coloración no solo tiene una explicación puramente biológica, relacionada con las condiciones de su hábitat. Existe una teoría cautelosa que relaciona la apariencia dorada de algunos taquines con una leyenda europea mucho más antigua sobre el vellocino de oro, una piel legendaria con lana de oro, por la cual los héroes de los mitos antiguos emprendían sus viajes. Los partidarios de este punto de vista sugieren que los relatos de los viajeros sobre bestias doradas de montaña
parecidas al taquín, con el tiempo pudieron haber influido en la formación de este mito en una cultura muy lejana a los Himalayas. Cabe destacar que se trata solo de una de las teorías y no de un hecho confirmado por la ciencia. Nadie ha establecido de manera fidedigna una conexión histórica directa entre el taquín y el mito del vellocino de oro. Sin embargo, la similitud en ciertos detalles sigue siendo una coincidencia curiosa. A pesar de lo inaccesible de las zonas montañosas donde habita el taquín, el mundo moderno representa nuevas amenazas para este animal. En varias regiones se le sigue cazando por su carne y sus cuernos, aunque su caza está restringida por la ley desde hace mucho tiempo. Un peligro adicional lo constituye la destrucción gradual de los bosques de montaña, los cuales les sirven al taquín tanto de refugio como de fuente de alimento. La combinación de estos factores ha llevado a que, hoy en día, el taquín sea considerado una especie vulnerable, que necesita protección. Sin embargo, allí donde las montañas permanecen intactas, el taquín todavía se mantiene firme en esas mismas laderas rocosas y empinadas, y en los pedregales, donde parecería que a un animal grande y pesado le resultaría difícil encontrar un apoyo seguro. Este animal, cuyo cuerpo parece estar compuesto por fragmentos de criaturas completamente diferentes, en realidad está magníficamente adaptado para vivir en uno de los entornos montañosos más severos de nuestro planeta, y se desenvuelve mucho mejor de lo que se podría esperar al ver su singular apariencia.